Estamos con la ministra Orellana que nos acompaña esta mañana del Ministerio de la Mujer. Nos va a ayudar a entender un poquito la estructura de ayuda, especialmente para las mujeres, ¿no? Porque efectivamente ha habido un daño en el mercado laboral, en la movilidad laboral, especialmente de puestos de trabajo para trabajadoras mujeres en un país donde, desconozco el porcentaje, pero sí hay un número significativo de hogares donde las mujeres aportan el principal ingreso. 6 de cada 10. ¿Ve que no estaba tan equivocado? Harto, ¿ah? ¿Cómo le va, ministra? Buenos días. Buenos días. Buenos días, ministra. ¿Cómo están? 6 de cada 10 hogares en Chile son comandados por una mujer que lleva la casa sola. Nosotros le decimos jefa de hogar monomarentales. Una pregunta, ministra, entre estallido, pandemia, en fin, variables económicas mundiales, ¿qué se sabe del daño que le ha hecho, digamos, todo este proceso muy complejo, específicamente a las mujeres en edad de trabajo? ¿Cuánto ha afectado específicamente a la trabajadora mujer? O sea, durante los primeros meses de pandemia tuvimos un daño radical, que fue retroceder durante los primeros meses una década en inserción laboral femenina. Es decir, que el 2020, iniciada la pandemia, volvimos a los niveles de mujeres trabajando formalmente que teníamos el 2010. Una década. Una década retrocedimos. Eso se ha ido recuperando de a poco, pero súper de a poco. ¿Por qué? Porque ¿en qué se emplean mayoritariamente las mujeres? ¿Servicio? En el sector servicio, atención al cliente, cajeras, vendedoras, trabajo doméstico, ¿cierto? Servicios de aseo más de empresas, y en el sector educativo y en el sector salud, ¿cierto? Las TENS, las asesoras, las asesoras. Arsenalera. Claro, en todo ese sector, o también las asistentes de la educación, las auxiliares, etcétera. Esos son los fuertes del empleo femenino, ¿ya? Y esos sectores también cerraron, po. Claro. Cerraron, la salud se dedicó exclusivamente a la urgencia para poder atender en las unidades de tratamiento más intensivo a los pacientes COVID. Y en el sector educación se cerraron las salas cuna, se cerraron los jardines y se cerraron las escuelas. Y por lo tanto también hubo despidos. Entonces se está recuperando rápidamente, el sector educación se está recuperando. En el sector comercio esto se mezcló con que se aceleró la automatización del empleo. Claro. Que lo pueden ver en los supermercados, las ¿cierto? Cajas. Las cajas. Sí, las cajas. Oiga, ministra, entonces este bono de invierno, siguiendo como con la línea de la mujer, viene súper bien para las mujeres a las cuales les corresponde recibir este bono. Mucha gente nos ha escrito que todavía tiene dudas a quién le toca. Así que hablemos de todos sus detalles, a quién le corresponde, a quién no. Partamos por las mujeres. Ahora, ¿sí? Puerta de entrada a todo esto, registro social de hogares, ¿no? Registro social de hogares, y que recuerden que se actualiza cada 22. Así que entre hoy y hoy día ingresen con la clave única actualizar su registro social de hogares para que tengan los datos al día a la hora, ¿cierto?, de la asignación del bono invierno. ¿Ya? Ayer se aprobó en el Congreso este proyecto que considera este bono de 120.000 pesos por una sola vez para 7,5 millones de personas que debiera empezar a pagarse a mediados de agosto, antes del 16 de agosto. Veamos quiénes pueden recibir esta ayuda económica, que lo principal es para enfrentar el alto costo de la vida. Así es, este bono forma parte de un paquete que es el Plan Chile Apoya, en el cual también se integra, por ejemplo, la contención del alto precio del combustible. Sigue subiendo porque estamos en un contexto internacional vinculado a la guerra de Ucrania y el mercado del combustible, pero si no fuera por la intervención y la fuerte inyección de recursos que ha hecho el gobierno, estaría aproximadamente 200 pesos más caro, ¿cierto? Y también el alza del salario mínimo, que fue un acuerdo con empresarios grandes y pequeños empresarios, y que el próximo mes ya debería llegar a los 400.000 pesos. ¿Ya? Claro. Y en este contexto... Aquí tenemos una grafiquita, que es el bono que Chile Apoyo Invierno, un aporte de 120.000 pesos. ¿A cuántas personas llegará? 7,5 millones de personas. ¿Quiénes son esos 7 millones y medio de personas? Esos 7,5 millones de personas son, en primer lugar, un grupo muy grande de 4,5 millones de personas de todo el país, ¿cierto?, que ya reciben algún tipo de ayuda y por lo tanto ya sabemos quiénes son y está el mecanismo para transmitirle recursos. Eso es importante porque esas transferencias directas suelen ser de repente burocráticas si es que no se tiene, por ejemplo, la cuenta ya identificada.
donde se transmite. Ya entonces esas 4,5 millones de personas, ¿quiénes son? Los que ya habían recibido bono invierno, las personas mayores, abuelitos, abuelitas que ya habían recibido bono invierno. Automáticamente Sí, reciben ellos esta van a suma de recibir los 120.000. No tienen que hacer nada. No, no hay que postular. Perfecto. No hay que postular. Quienes también reciben subsidio único familiar, que es un grupo grande Sí, de pues, familia. grande. El sub. El SUF, exactamente. Quienes también Había sufrido recibieron... un reajuste, ¿no? Sí. Sí, pues el, El bono trabajo a la mujer. El del dinero ese. El celo, suplemento. 6.000 pesos. Claro, esos Ya. polémicos. Ya. Claro. El bono trabajo a la mujer. Las personas que reciben eso también van a recibir el bono. Y para quienes no estén, digamos, en este sistema ya existente de subsidios del Estado, pero estén dentro del 60% más vulnerables, pobre así decirlo. de la sociedad, según el Registro Social de Hogares, van a recibirlo también. Perdón, me quedó la duda sobre el bono trabajo a la mujer. ¿A quiénes beneficia? Estoy pensando en varias trabajadoras que uno conoce, que te preguntan, y que uno dice de repente, bueno, deberían ser sujetos de beneficio, digamos. El bono trabajo a la mujer es un beneficio que apoya a quiénes específicamente y cómo puedo acceder. A las mujeres que están inscritas en el Registro Social de Ya. Hogares y que han accedido por fin a un trabajo formal, Ya. y por lo tanto el bono trabajo a la mujer les permite complementar el sueldo y digamos que incentivar a que se mantengan en ese puesto. ¿Y de cuánto es? Depende de la trabajadora. Y del tramo de sueldo. Sí, y del tramo de Ya, sueldo ¿y es del decreciente? Registro Social de Hogares. De acuerdo al tramo, sí. Ya. Ahora, importante lo que usted decía, ¿verdad? Actualizar los datos. Muy importante, porque además de este 4,5 millones de personas que ya están en estos subsidios, el SUF, el bono invierno, etcétera, también están las familias que están en ese 60% más vulnerable. Y porque esto también tiene un enfoque que reconoce cómo es en verdad la familia chilena, no en el comercial, sino que cómo es en verdad. Pensemos en una típica casa de Maipú. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es una composición típica familiar chilena? La mamá, Papá. la abuela, Ah, la buena. 6 de cada 10, la mamá, la abuela y Los niños. el hijo y los niños. ¿Ya? Entonces, en esa casa, si la abuela es ya receptora del bono de invierno y hay un niño que recibe asignación familiar menor de 18 años, entonces esa casa va a recibir 240.000 dos pesos. bonos. Excelente. ¿Por Mire, qué? Porque la abuela- reconocemos que hay quienes tienen que repartir la misma plata, pero entre más No, personas. pero ahí claro, ahí se recibe la abuela vía bono de invierno Y la jefa de hogar. y la, O la y- ma- la- y la claro, mamá. y los niños por el reajuste, digamos por el subsidio familiar. El subsidio familiar. Tenemos En este caso, pregunta en este Ninosh Carretamal, muchas gracias por escribir. Buenos días, mi pregunta es, si una persona recibe el aporte de canasta básica, ¿le correspondería recibir el bono de invierno? para recibir el aporte canasta básica hay que estar dentro del tramo que incluye, ¿cierto?, el bono de invierno Chile Apoya, así que sí, le corresponde el La bono. respuesta es sí. Bien, Ninoshka. Oye, la alegría para Ninoshka, me lo imagino en este minuto. ¿Tenemos más o no? Vamos con todos los que pregunta. podamos, porque así vamos... Mientras buscan otra Sí. pregunta que habían hecho las personas jubiladas, tercera edad. Hay algunos que tienen las características que usted decía, pero respondámosles también que nos has preguntado ahora. Todos quienes reciben pensión básica solidaria, pensión de invalidez, ¿cierto?, y también que reciben el bono de invierno para la tercera edad, que son la mayoría, excepto unos pocos abuelos que tienen, gracias a que trabajaron mejor harto, que tienen una mejor jubilación, pero que son los menos. La mayoría de la tercera edad en Chile está incluida en el bono invierno, así que todos Mira, ahí te ellos- pregunta, de recibir. hecho, Clau Marisole te pregunta, Mira, deseo saber si a la adelante. gente pensionada por invalidez le tocará este IFE o este bono. Sí, las pensiones de invalidez están dentro del universo que va a recibir el bono de invierno. Y no es Sin un excepción. IFE, no es un IFE, No es es un bono de claro, invierno. un bono. Lo aclaro porque es por una vez, Sí. porque corresponde a este invierno difícil que estamos tomando y es porque, como dijo el ministro Marcel, la responsabilidad, la austeridad fiscal paga. ¿Cierto? Pudimos asignar ahora este beneficio porque tuvimos una muy buena recaudación De la operación de la operación renta. ¿Cierto? Hay que ser responsables con las arcas Claro, fiscales. no es que esté sobrando. Sí. Ahí tenemos otro de Claudio Faure. Faure. Dice, buenos días, consulta, soy pensionado por invalidez. Bueno, un poco lo relacionado con... Tengo 55 años, tengo alguna opción de tener esos necesarios 120 Bueno, mil ya pesos. contestó la... Sí, no, pero ¿hay algún tipo de excepción, letra chica? Las pensiones por invalidez se pueden entregar a cualquier edad dependiendo el motivo que causa
esa pensión. Hay veces que es por accidente en el trabajo. O sea, no hay excepción. Con el tema del... Es estar dentro de la categoría de la pensión de invalidez. Lo acredita 100%. Sí, y muy importante actualizar el registro social de hogares de aquí a mañana, ojalá, para estar dentro de la actualización. Es un bono único y de monto regular. O sea, a todos les corresponde el mismo monto, no decrece, ni asciende, ni nada. El 60% más vulnerable que está inscrito en el registro social de hogares le debería llegar la misma cantidad. Sí, pero digamos como es por causante, o sea, por persona que recibe el subsidio, hay hogares que van a recibir un poco más. Porque tienen una abuelita que recibe el bono invierno, porque hay una persona con discapacidad. Porque hay varios sujetos dentro del 60% más vulnerable dentro de un mismo hogar. Dentro de esa misma línea de lo que están conversando, ministra Orellana, ya vamos a ir a esa pregunta, pero quería preguntarle también, ¿qué pasa con la clase media que no tiene, que no ha sido usuaria de estos beneficios por su misma condición de clase media y que también se ha visto muy afectada por el alza del costo de la vida? Nos comenta mucho eso, ¿qué nos ayuda a nosotros? ¿De qué manera el Estado puede apoyar a esas personas? Sí, yo creo que ahí es muy importante decir que efectivamente los recursos fiscales los estamos ocupando con el máximo de responsabilidad posible y por eso que esto no es un IFE, ¿cierto? Porque estamos en un contexto de alta inflación y no podemos, por decirlo en una forma muy simple, meter mucha plata al mercado sin que eso cause precisamente el mayor problema para la clase media. Más los precios. Que suban más los precios. Entonces esto es algo focalizado en las familias que tienen mayor gasto y menos recursos. Pero se ha pensado en otras cosas para la clase media. Hay un conjunto de otras medidas. O sea, ya en abril habíamos ampliado el IFE laboral por un trimestre más. Ahora lo volvimos a ampliar desde septiembre a diciembre. Para postular al IFE laboral hay que hacerlo a través de www.cense.gov.cl, en la página del Cense. ¿Ya? Y está enfocado especialmente en jóvenes, en mujeres y en mayores de 55 Entonces, años. Transferencias directas a la clase media, no por este factor de la inflación. Así, estamos cuidando mucho el factor de la inflación porque es el que termina afectando principalmente a la clase media. Sí, bueno, está el despliegue de congelar, por ejemplo, algunas tarifas, lo que usted decía del MEPCO, que ha evitado que la benzina suba más la parafina, que se hizo bajar 300 pesos, algunas cosas, lo de las tarifas eléctricas también, que estaría evitando un alza de 40% este invierno. Quizás por ahí podría ir el tema de la clase media. Esas son ayudas que benefician a toda la población. A toda la población, por cierto. Por cierto, pero también a quienes, porque han podido con mucho trabajo acceder a un mejor nivel de vida, quizás tienen un poquito más de gasto, ¿cierto? O sea, las personas de clase media ya han podido, digamos, no tienen la emergencia de la calefacción, no sé, a leña. Han podido avanzar a otro tipo de calefacción y por lo tanto gastan más luz. ¿Cierto? Son medidas que los van apoyando también en la medida que amortizan, ¿cierto? Que bajan. Mira, me hacen una súper buena pregunta. Ay, pero espérate, que tenemos esta pendiente. Sí. Carlú creo que es, ¿no? ¿Desde cuándo se puede solicitar la extensión del postnatal parental? ¿Debemos esperar la ley o ya podemos hacerlo quienes ya se nos venció? Oh, qué buena pregunta. Postnatal de emergencia, tiene el hashtag. Sí, hay que hacerlo a través, primero, a quienes ya se les venció. Son dos casos distintos. A quienes se les va a hacer retroactivo y a quienes van a, digamos, se les va a acabar su periodo de postnatal en el periodo que va, desde que va a estar promulgada la ley, que vendrá a ser estos días, hasta el 30 de septiembre. Para el caso de las que ya se les había vencido, se les había acabado el permiso, sus guaguitas ya habían cumplido 5 meses y medio, van a poder, mediante una carta certificada al empleador, porque elegimos ese mecanismo por el que es el que ya existe para poder decir que me voy a tomar la mitad del regreso, o sea, que voy a extender el postnatal. Ya está ese diseño en la ley. Sí, ya es un mecanismo existente y por lo tanto que podemos fiscalizarlo, que eso es importante. Súper importante. Es que me pregunta una persona que tiene toda la razón. Me dice, ¿qué pasa con aquellas mujeres que por alguna razón no reciben un ingreso formal? Hay muchas dueñas de casa, hay muchas personas que realizan trabajo informal, venden algo, en fin, pero que no están dentro de los, digamos, los parámetros formales del mercado del trabajo. ¿Pueden acceder de alguna manera a este beneficio? Sí. Hay una creencia de que solamente algunos tipos de personas tienen que inscribirse en el registro social de hogares. Las dueñas de casa también pueden inscribirse en el registro social de hogares, porque aunque trabajen no reciben ingresos, ¿cierto? Entonces, que estén ahí en esa categoría también es súper importante. Es siempre importante. Es que lo que usted dice es de perogrullo, pero la verdad que hay que repetirlo una y otra vez, bien radial. Porque cualquier persona puede tener registro social de hogares. Es el único mecanismo, nos guste o no nos guste, perfectible, imperfectible,
que tiene el Estado para leer la vulnerabilidad de alguien y asignarle un beneficio. Que todos deberíamos estar Todos deberíamos tenerlo, Todos, independiente de que tendríamos necesitemos o no ayuda. Así el mapa estaría mucho más... Es la única manera que tiene el Estado hasta esta hora levantar información. Pero en este caso, las dueñas de casa, dueñas de hogar, que no tengan un ingreso formal, también inscribirse, porque así están dentro de este mapa para van a estar, digamos, en el registro, radar ¿cierto? del Estado, claro. Ya. Ahora, respecto a quienes... Estábamos hablando del postnatal, el permiso postnatal parental. Antes de que se promulgue la ley, carta certificada al empleador y van a poder volver al estado de permiso postnatal a través de esa carta certificada y por un máximo de 60 días. Leamos lo que indica lo que se aprobó ayer, ¿no es cierto?, que es este postnatal extendido parental. Dice, con el fin de apoyar a mujeres trabajadoras que se vieron afectadas por la pandemia, se extenderán hasta 60 días los permisos que vencieron desde el 1 de mayo de manera retroactiva, esto es importante, de manera retroactiva, y los que concluyen hasta el 30 de septiembre. Entonces la medida se extenderá hasta el 30 de septiembre por término del decreto de estado de alerta sanitaria. Para los que Esto no es lo pueden ustedes conectarse online, físicamente, ¿dónde hay que ir? Para los que no pueden conectarse online, este es un trámite que se hace eminentemente, no, a través de la licencia. Ah, ya. ¿Ya? Sí, o Pero sea, si alguien tiene dudas, quiere saber más. Lo puede consultar, como tú decías, ¿Ya? en la página de Chile Apoya, en la página del gobierno, pero también lo pueden consultar a través de las asistentes sociales de sus municipios. ¿Ya? Lo pueden consultar también si en sus puestos de trabajo ¿Ya? hay un encargado de recursos humanos que debiera, digamos, es la persona que recibe esta carta certificada. Entonces, ahí hay distintas vías para poder informarse. Y también, por supuesto, en toda la red de Chile Atiende, que es donde mayormente las personas Sí, pues, hacen se trámites, registran y hacen trámites claro. y se adscriben al registro social de hogares. Aquí es súper importante porque lo que estamos haciendo es protegiendo a este grupo de mamás y de niños que están terminando y por lo tanto vienen súper, como está uno en el postnatal, pues que vienen súper aguachaditos y tienen que salir en este momento en que el invierno está siendo más duro de lo habitual porque todavía enfrentamos algunas consecuencias de la pandemia. Y muchas mamás, y eso es lo que queremos evitar, muchas mamás entre esa disyuntiva de esta guaguita que no está todavía lista ante un invierno especial y un puesto de trabajo quizás opte, ¿cierto?, por cuidar. Ahí queremos que se cuide, pero que también podamos cuidar la fuente laboral de las mujeres porque la autonomía económica es la base de que podamos vivir en libertad y que podamos vivir libres de violencia. Toda la razón, oiga. muy Muchas importante. gracias. Gracias, ministra, Gracias, por ministra venir. Antonio Orellana. Y le vamos a hacer llegar además todas las preguntas que llegaron. Por una cuestión de tiempo no podemos mostrarlas Ahí todas, ¿ya? vamos a encargarle al ministerio que pueda estar respondiendo. Pero último datito, además sentimos la vigencia del subsidio laboral Protege. Este es un subsidio que entrega hasta 200.000 pesos para las mamás, algunos papás también, pero para las mamás que quieren tener a sus niños y niñas en sala cuna, pero que trabajan en empresas que tienen menos de 20 trabajadoras. Claro. Las salacunas son caras, así que con este subsidio se puede amortizar un poquito ese gasto, apoyar para que puedan volver a la sala cuna. Así que se abrirá un periodo de postulaciones que estará el disponible 31 hasta fin de año. Sí, hasta el 31 de diciembre y los pagos pueden ser hasta marzo del 2023. Esto también se postula a través de www.cense.gov.cl. Ya, Muchas gracias. Ministra, que esté muy bien.